Bendito Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos de tu amor y de tu misericordia y sobre todas las cosas de la bendición de estar ante tu presencia en esta noche. Gracias por habernos traído hasta tu casa de oración. En este momento queremos pedirte, Señor, que vamos a abrir tu palabra, que tú perdones nuestros pecados, que tú hables a nuestro corazón, Padre, que tú pongas la humildad necesaria en nuestra mente, en nuestro corazón para aceptar tu voluntad, y que pongas en nosotros el poder necesario para tomar las decisiones que necesitemos tomar. Queremos estar atentos a tu voz, Señor. Queremos afinar nuestro oído para poder escucharte. Háblanos en esta noche, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, quiero que me acompañen. Hoy vamos a buscar otra vez muchos versículos de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos habla algo acerca de la palabra de Dios y lo importante que es estar atentos. Fíjense que Dios nos dice en Deuteronomio 30, 20, que primero debemos amar a Jehová tu Dios y segundo debemos estar ¿qué? Atentos a ¿qué? A su voz, atendiendo a su voz. Pregunta, ¿atender es lo mismo que oír? No. Atender conlleva mucho más que simplemente oír algo. Atender, ¿qué implica? Poner todos los sentidos en lo que te van a decir. Amén. Que tú dejes lo que estés haciendo. No sé si a ustedes les pasa, yo conozco personas que pueden estar haciendo algo y tú le hablas y le das instrucciones y te contesta, sí, ok, no hay problema. Le preguntas después y te aseguran que nunca te escucharon decir nada, porque eso no es escuchar, eso no es estar atento. Y a veces a esas personas hay que decirle, para lo que estás haciendo y mírame. ¿Verdad que sí? ¿Conoces gente así? Ok. Dios nos dice que no es solamente oír su voz, es estar atento a su voz. Y en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más firme, más segura, a la cual hacéis bien en estar ¿qué? Atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? La palabra de Dios. Cuando Pedro está hablando ahí de que tenemos la palabra profética más segura, de lo que está hablando es precisamente de la palabra de Dios. Y el consejo que nos está diciendo es que hacemos bien estando atentos ¿a qué? A la palabra de Dios, porque funciona, trabaja en nuestra vida como una antorcha mientras estamos caminando en un lugar ¿qué? Oscuro. ¿Alguien ha caminado por un lugar oscuro sin absolutamente ninguna ayuda de luz? Y usted camina muy seguro y tranquilo porque sabe por dónde está caminando, ¿verdad que sí? No. La realidad es que no. Aunque usted conozca el lugar donde está caminando, uno va caminando como que con tientas porque uno no sabe lo que se puede esperar o lo que puede ocurrir. Hermanos, en la vida espiritual nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos ver más lejos de la nariz nuestra. Nosotros vamos aprendiendo en la medida que vamos caminando y vamos experimentando unas cosas, pero nuestro Dios, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, ha pasado por todo lo que tú y yo podemos pasar mientras estamos aquí, amén. Él conoce nuestros caminos, Él conoce lo que vamos a pasar aquí en la tierra, porque Él ya experimentó. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque Él ha vivido lo que nosotros hemos vivido, amén. Lo único que Él se mantuvo firme en todo momento, gloria a Dios por eso. Pero porque Él ha vivido todas las mismas experiencias nuestras, excepto el pecado, Él sabe lo que estamos pasando. Y Él quiere guiarnos por un camino que correcto, por el camino que tú y yo podamos ver. Y no hay nada mejor que en el momento de uno estar caminando por la oscuridad, que aparezca una luz y que nos alumbre el camino. Amén.
En ese mismo momento, tú dejas de caminar a tientas y comienzas a caminar seguro porque puedes, ¿qué? Ver. Hermanos, la palabra de Dios es la antorcha que nos permite ver espiritualmente en este mundo de oscuridad. Nosotros no podemos caminar espiritualmente en la vida, en esta tierra, si no encendemos la lámpara de Dios. La antorcha, que es la palabra de Dios. Es triste ver cómo a veces nosotros los cristianos queremos caminar espiritualmente por esta vida sin encender la lámpara, sin encender la antorcha. Caminamos como con miedo, a tientas, y entonces cuando se nos presenta al frente de nosotros los dos caminos, la vida o la muerte, la bendición o la maldición, ¿cómo podemos tú y yo distinguir cuál es el camino que debemos tomar si no tenemos una antorcha que encienda el camino? Necesitamos la antorcha. Dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 4, va todavía más allá, 1 de Juan capítulo 2 versículo 4, el lunes hablamos acerca de cómo mostramos nuestro amor por Dios, amén, y cómo se muestra el amor de Dios en nuestra vida. Pues les voy a dar otra clave más acerca del amor de Dios en nuestras vidas. 1 de Juan capítulo 2 versículo 4 y 5, lo tenemos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un ¿qué? Y la verdad no está en él. ¿Son palabras o no son palabras fuertes? ¿Verdad que conocer es una palabra como que más bien profunda? ¿Verdad que conocer es algo que nosotros lo utilizamos tan livianamente, pero cuando vemos el concepto de lo que es conocer, nos damos cuenta de que es más profundo que simplemente saber de alguien? Yo sé quién es mucha gente, pero conocer a esas personas, esos son otros 20 pesos. Conocer implica algo mucho más profundo. Conocer implica tener tiempo con esa persona. Conocer implica conocer, saber toda y déjenme decirles, los que estamos casados y los que hemos experimentado el matrimonio sabemos que aunque tú crees que conoces a tu pareja, todos los días tú vas conociendo más a esa persona, ¿verdad que sí? Aparecen cosas y decía, uno se queda como que, ¿en serio? Estás conociendo. Todos los días, en la medida que tienes más intimidad con esa persona, mejor la conoces. Muchos de nosotros decimos que conocemos a Dios, pero en realidad lo que hacemos es que sabemos de Él. Y saber de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Saber de Dios, yo sé de mucha gente, pero yo no me atrevo a decir, yo lo conozco. Y nosotros a veces tenemos esa misma relación con Dios. Nos preguntan, ¿tú conoces a Dios? Yo conozco a Dios. ¿Y cómo piensa Dios en esto? No sé. ¿Y qué haría Dios en este caso? ¿Cómo actuaría Jesús en esta ocasión? Pues yo pienso que a lo mejor no. Hermano, nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que yo pienso, lo que yo creo. Es lo que Dios haría. Amén. ¿Cómo actuaría Dios? ¿Qué diría Dios? En la medida que nosotros nos pregunten algo y tú y yo podamos contestar, Dios dice en su palabra esto, Dios actúa de esta manera, Dios dio el ejemplo en este caso actuando de esta forma, entonces tú y yo podemos decir que conocemos a Dios. Amén. Pero ¿cómo yo puedo decir que conozco a Dios cuando no sé cómo Él actuaría en X o Y caso? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Dice el versículo 5, pero el que guarda ¿qué? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está ¿qué? El amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos ¿dónde? En Él. No es decir que sé de la palabra de Dios, es conocer a Dios a través de ¿qué? De su palabra. Una cosa es decir, yo sé quién es Dios. Otra cosa es decir, yo conozco a Dios. Y la única forma que tú y yo tenemos para conocer a Dios es a través de su palabra, hermanos. Y el amor de Dios se perfecciona en nosotros en la medida. ¿Tenemos que amar a Dios en primer lugar para tomar decisiones que nos lleven al cielo? Pues entonces, para que ese amor se perfeccione, necesitamos ir a la palabra de Dios.
Y entonces tú y yo vamos a tener esa experiencia de conocer verdaderamente a Dios. No es solamente escuchar. Santiago 1:22. Vamos a ir a Santiago. Estos son versículos que nosotros conocemos. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed, ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Familia, me preocupa mucho nuestro crecimiento espiritual como iglesia, porque de la única forma que tú y yo podemos crecer es a través del estudio de la palabra de Dios. Es de la única forma que tú y yo nos podemos alimentar. Es de la única forma que tú y yo podemos conocer a Dios. Y cuando vemos que dice que no es solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Esto es que tenemos que ser hacedores de la palabra, no oidores, porque si somos simplemente oidores, estamos engañándonos ¿cómo? A nosotros mismos. ¿Qué es ser un oidor y qué es un hacedor? Un oidor es el que escucha todo lo que Dios nos dice, porque déjenme decirles, hermanos, estar aquí y escuchar la palabra de Dios no me hace un hacedor. Escuchar la palabra de Dios a mí no me hace automáticamente un hacedor. Y a veces nosotros pensamos que porque yo escucho la palabra de Dios, porque yo escucho un sermón, porque yo vengo a la iglesia, ya eso me hace un hacedor de la voluntad de Dios. Y déjame decirte una cosa es conocer lo que Dios quiere hacer en tu vida y una cosa es tomar la determinación de que Dios lo haga a través de tu vida. Tomar las decisiones necesarias para que Dios obre en tu vida y no ser un mero oidor, sino un hacedor de su palabra. Amén. Hacer su voluntad. Vivir conforme a lo que Dios nos ha traído en su palabra. Yo quiero compartir con ustedes una cita de una matutina que se llama Cada día con Dios, en la página 297. Los que rechazan la verdad de la Biblia lo hacen con el pretexto de amar a Jesús. Y aquí está hablando no de personas que no aman a Dios o que no pretenden amar a Dios. Está hablando de personas de la iglesia, de personas que pretenden amar a Jesús. Amén. Dice, los que rechazan la verdad de la Biblia lo hacen con el pretexto de amar a Jesús. Escuchen esto porque es fuerte. Los que aman a Jesús manifestarán su amor siendo hijos obedientes. Serán hacedores de la palabra y no meros oidores. No andarán diciendo continuamente, todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesús. Y esa es mi preocupación, hermanos. Esa es mi preocupación. Porque lamentablemente a veces nos encanta, nos gusta escuchar un mensaje que es un mensaje lamentablemente incompleto. Nos encanta escuchar acerca del amor de Dios, de lo que quiere Dios darnos, de toda la bendición que Dios quiere llenar tu vida, pero no hablamos acerca de los requisitos para recibir esas bendiciones. ¿O acaso las bendiciones de Dios no son condicionales? Son condicionales. El amor de Dios es incondicional. Pero las bendiciones de seguir a Dios los recibimos cuando lo seguimos a Él, cuando escuchamos su voz y hacemos su palabra. Amén. Y a veces nos encanta escuchar acerca de lo importante que es creer en Jesús. Y pensamos que solamente con que yo digo yo creo en Jesús, ya estoy creyendo en Jesús. Una cosa es creer en Jesús, que Él existe, y otra cosa es creerle a Jesús. Que cuando Jesús te diga, yo quiero que hagas esto en tu vida, pongas tu vida en mis manos para yo hacer este cambio y que tú veas las maravillas que voy a hacer contigo, tú digas, yo te creo, hazlo en mi vida. Eso es creerle a Jesús. Pero simplemente pensar que porque yo le creo me puede a mí eliminar la necesidad de ir en su palabra, estamos muy equivocados, hermanos. Yo sé que suena fuerte, pero los tiempos no están para que hablemos suavecito. Necesitamos ir a su palabra.
Una cosa es creer y otra cosa es hacer. Sigue diciendo, no andarán diciendo continuamente todo lo que tengo que hacer es creer en Jesús. Esto es una verdad cuando se entiende en su pleno sentido, pero a veces no se entiende, no se comprende en un pleno sentido. Creer en Jesús, escuchen esto, creer en Jesús significa aceptarlo como redentor y como modelo. Todos los que aman a Jesús deben seguir su ejemplo, deben relacionarse con Jesús tan íntimamente como el pámpano a la vid viviente. Moran en Jesús y Él en ellos, y son hacedores de su palabra y participantes de la naturaleza divina. Necesitamos ir más allá de simplemente decir yo creo en Jesús. Yo necesito comer de la palabra de Dios para conocerlo a Él. Y en la medida que yo hago eso y dejo que el Espíritu Santo trabaje en mi vida para que todo lo que Dios quiera hacer en mi vida se pueda ver en una realidad, entonces yo voy a ir conociendo y haciendo su palabra. Estoy siendo atento a su voz. En el libro de Mateo hay una parábola muy interesante. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, que habla acerca de la importancia de no solamente escuchar, sino hacer. Y el asunto y lo que tiene que ver esto con nuestras decisiones. Cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Qué es ser prudente? ¿Cuidadoso? ¿Cómo ustedes definirían prudente? ¿Comedido? Dijeron sabio. ¿Alguien dijo sabio? ¿Precavido? Tengan en cuenta todas esas palabras. Es un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y pregunto, yo creo que todos nosotros conocemos, ¿quién es esa roca? Cristo Jesús. ¿Estamos claros en eso? ¿Y qué significa edificar la casa? Edificar mi vida, edificar mi carácter. Pregunta, ¿es eso o no es eso una decisión? Porque aquí me presenta dos casos. Cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande la ruina. Voy a hacer una pregunta. El que edificó la casa en la roca y el que edificó la casa en la arena, ¿cuál de los dos recibió más fuerte el impacto? ¿O cuál de los dos recibió más golpe en su casa? Fue lo mismo. Porque el que edificó su casa en la roca, miren lo que dice, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. Pero fue lo mismo, recibieron exactamente lo mismo. Hermanos, edificar tu vida sobre la roca no significa que no van a venir tormentas. Edificar tu vida sobre la roca no significa que todo va a ser chilling y todo va a ser color de rosa. Y ese es el problema a veces del evangelio que estamos presentando. Estamos presentando un evangelio que dice, da tu vida al Señor y todo te va a salir bien. Y yo te voy a decir algo. Quizás no me inviten más después de lo que voy a decir ahora. Pero yo te garantizo, escucha lo que te voy a decir. Yo te garantizo que cuando tú decidas poner tu casa y edificar tu casa sobre la roca, ahí es que viene la tormenta.
vas a recibir golpe, vas a recibir fuerte, pero hay una diferencia. El que está en la roca permanece, se queda firme, no por tu fuerza, porque tu fundamento es Cristo Jesús. No es por la fuerza que tú tengas, no es por el conocimiento que tú tengas, porque las dos casas eran lo mismo, recibieron lo mismo, pero solamente el que tenía el fundamento de Cristo Jesús permaneció firme, amén. Pero eso es una decisión que tenemos que tomar tú y yo ahora. Es una decisión que tú y yo tenemos que tomar, no de seguir edificando nuestra casa en cosas que no son permanentes, que van a destruirse, Señor. Hermanos, ¿en qué estamos edificando tu casa y mi casa? ¿Cuál es nuestro fundamento en la vida? ¿Sobre qué estamos poniendo nuestra meta? ¿Qué es lo importante para nosotros? Si no es Cristo Jesús, tengo que decirte que va a venir viento, va a soplar fuerte, va a venir la lluvia, van a venir los ríos y nuestra vida se va a destruir. Pero para que tú tengas la victoria, necesitas edificar tu casa en Cristo Jesús. No significa que no va a venir viento, no significa que no va a venir tormenta, significa que ante todo eso vas a tener la victoria. La victoria no es algo que simplemente yo digo, tengo victoria y ya tengo victoria. Eso es otra cosa que se está vendiendo por ahí tan fácil, trivializando tan fácil, te están trivializando tanto la vida espiritual. Con que yo solamente digo, yo tengo victoria en Cristo Jesús, se acabó. No, para yo tener victoria en Cristo Jesús, tengo que edificar sobre la roca. That's it. Si yo edifico sobre cualquier otra cosa, estoy edificando sobre arena. Joya de los testimonios, tomo 3, creo, página 151. Porque doquiera la gente hace decisiones. ¿Quiénes están tomando decisiones? Todos nosotros. Todos están tomando posición o bajo el estandarte de la verdad y la justicia o bajo el estandarte de las potencias apóstatas que están contendiendo por la supremacía. Mencionamos el sábado que todos vamos a tener que tomar esa decisión. Y que esa decisión la tomamos todos los días. Pero el no tomar una decisión también es una decisión. No piense que porque no has decidido finalmente estás bien. El problema es que tenemos que decidir ir a Cristo Jesús. Y no ir a Cristo Jesús, dijimos el sábado que el que no es conmigo es contra mí. Sigue diciendo la cita. En este tiempo se ha de dar al mundo el mensaje de Dios con tanto énfasis y poder que la gente se vea frente a frente con la verdad y deba decidir con su mente y su corazón. Debe ser inducida a ver la superioridad, escuchen esto, debe ser inducida a ver la superioridad de la verdad sobre los múltiples errores que procuran atraer la atención y suplantar, si fuese posible, la palabra de Dios para este tiempo solemne. Si hay algo que Satanás quiere que tú y yo desviemos nuestra mirada, es de la palabra de Dios. Porque sabe que cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios, ¿a quién vamos a conocer? A Cristo Jesús, a Dios. Y va a buscar muchas maneras de tratar de desviar nuestra mirada a cosas que no nos van a llevar a conocer a nuestro Salvador. Y solamente aquellos que pongan en primer lugar el conocer a Dios a través de su palabra van a poder ver esas cosas. Hay veces que se tratan de meter tantos engaños, no solamente en nuestra vida espiritual personalmente, sino también colectivamente como iglesia. Se tratan de meter cosas que no se tienen que meter en el pueblo de Dios. ¿Y por qué no lo discernimos? No lo discernimos porque no estamos viendo con la antorcha. No estamos siendo dirigidos por la palabra de Dios.
Cuando el Espíritu Santo nos dirige y nosotros somos educados por el Espíritu Santo en su palabra, hermanos, no va a haber engaño que Satanás trate de meter que nos pase por el frente. Lo vamos a detectar, pero muchos de nosotros a veces somos engañados con cosas que decimos, qué bonito, es tan espiritual, no tiene que ver nada con la luz. ¿Y por qué no lo vemos? Porque no tenemos la antorcha encendida. Necesitamos ser guiados por esto. Nada suplanta, nada sustituye la palabra de Dios para conocer a Dios. ¿Por qué tomamos entonces malas decisiones? Oseas capítulo 4 versículo 6. Es fuerte porque las primeras dos palabras de ese versículo dice mucho. Mi pueblo. Mi pueblo. ¿A quién le está hablando Dios ahí? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El problema no es que no tuviesen ese conocimiento, es lo que sigue en el versículo. Porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es fuerte, hermanos. Nos fascina y nos encanta las palabras bonitas que Dios nos dice, pero cuando Dios nos habla fuerte y nos jala la oreja, no nos gusta escucharlo, pero es nuestra realidad. Y es lo que necesitamos. Acabo de leer una cita que dice que estamos viviendo en unos tiempos en los que tenemos que enfrentarnos ¿con qué? Con nuestra realidad. ¿Por qué tomamos decisiones que no nos llevan al cielo? Porque no tenemos el conocimiento. Y no es conocerte la Biblia de rabo a cabo. Conocer la Biblia completa, eso no es lo que te da el conocimiento. Es tener una relación con el autor de esta Biblia. Y esa relación la tenemos a través del estudio de la palabra, de la oración y de la testificación. Cuando esas tres cosas están en nuestra vida, tú y yo tenemos una relación completa con nuestro Salvador. Pero necesitamos ir a la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay una cita que es bien fuerte, porque dice que el problema no es que haya faltado conocimiento, el problema es que se desechó ese conocimiento. Y hermanos, yo doy gloria a Dios. Siempre que tengo la oportunidad de hablar esto, lo digo. Yo doy tanta gloria a Dios. Porque Él me ha traído un pueblo a quien Él le ha dado una luz muy especial. Dios nos ha dado como pueblo una luz muy, muy especial. Una luz que otros pueblos no tienen. Miren, voy a darles un testimonio. Hoy es miércoles de testimonio. Voy a darles un testimonio. Calientito. De hoy. Hoy mismo, hoy. Un amigo me visita a mi trabajo. Él no es adventista, pero es un fiel oidor, se dice oidor, ¿verdad? Un fiel oidor de Radio Sol. Siempre está oyendo Radio Sol. Y empieza a hablarme acerca de la serie Escrito está. Me dice, ¿dónde yo puedo conseguir esos sermones? Yo quiero estudiarlo, yo quiero escucharlo, de verdad que... Y yo, pues mira, sí, te los voy a buscar dónde los puedes bajar, dónde los puedes escuchar, esas cosas. Y me dice, repito, no es adventista del séptimo día. Y me dice, es que yo te voy a decir, yo tengo una lucha bien fuerte con muchas amistades mías. Una lucha bien fuerte. Tengo una lucha con amistades mías, tengo una lucha con mi pastor y tengo una lucha conmigo mismo. Y rápido uno dice, ¿con qué? ¿Con qué está luchando? ¿Saben con qué él está luchando? Me dice, estoy en una lucha muy grande con este asunto del sábado. Y yo, wow. Y yo le digo, porque uno tiene que aprovechar las oportunidades que Dios le da, ¿verdad? Y yo, ¿y cuál es tu lucha? Lo que pasa es que yo te voy a decir, Ramón, yo hablo con mis amistades y yo les digo, mira, es que en la Biblia está claro
Nosotros debemos guardar el séptimo día y es el sábado. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo no tengo que guardar el sábado cuando Dios lo estableció en sus 10 mandamientos? Y me dice, lo que pasa es que yo no sé cómo explicarles a ellos lo que yo siento yo. ¿Y qué es lo que tú sientes? Lo que yo siento, y se lo he dicho a ellos, es ¿cómo es posible que haya 10 mandamientos y que uno no lo tenga que cumplir y tengo que cumplir los otros 9? Pero no sé cómo mostrárselo con la Biblia. Y yo, amén. Y le digo, ¿sabes qué? Con la Biblia tú lo puedes mostrar. Y me dice, sí, pero es que yo quiero que sea con el Nuevo Testamento. Y yo, amén. Santiago, y yo gracias a Dios, gracias al Señor, tengo una Biblia allí en mi escritorio. Le digo, ven acá, busco mi Biblia. Hermanos, tengo una Biblia, no en el celular, tengo la espada en mi escritorio. Y busco la Biblia, y busco Santiago capítulo 2, versículos 8 en adelante. Y cuando dice, porque aquel que dice no matarás, y lo miro y le digo, ¿dónde está escrito eso? En los 10 mandamientos, exacto. Y después dice, porque aquel que dijo no cometerás adulterio, le digo, ¿dónde está escrito eso? En los 10 mandamientos. Entonces, ¿de qué ley está hablando ahí? De la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Ok, tú estás claro. Pero mira lo que dice aquí, que si fallamos en uno, somos culpables ¿de cuánto? De todos. ¿Dónde está eso? Y yo, en Santiago. ¿Eso es el Nuevo Testamento? Sí, escríbemelo. Y ahora él iba a llamar a todas sus amistades y a su pastor para que le contestaran eso. Dios está llamando a su pueblo porque el tiempo se está acabando. No, corrijo, porque el tiempo se acabó. Y está llamando a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Y está buscando a aquellos que tienen deseo genuino de no solamente oír su palabra, sino ser hacedores de su palabra. Y a mí me choca y me duele tanto que hermanos míos, que nosotros aquí en el pueblo, que ha recibido tanta luz, tanta dirección, veamos esa luz y deseemos desecharla para seguir nuestros gustos, para seguir lo que nos gusta, porque esto suena mejor, esto es más contemporáneo, esto es más chévere, eso está anticuado. Hermanos, la luz de Dios es eterna y no cambia, no envejece, es para siempre. Las cosas de Dios no se ponen anticuadas, duran para toda la eternidad, porque su carácter es eterno. Y necesitamos volver a las sendas antiguas. Preguntar en qué estamos fallando, qué hemos perdido, qué es lo que estamos haciendo que no debemos estar haciendo. Hermanos, y cuando nos damos cuenta, es simple y sencillamente seguir, estar atento a su voz. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Pues para escuchar la voz de Dios, necesitamos apagar la voz del mundo. Pero nos gusta escuchar la voz del mundo. Incluso a veces queremos que la voz de Dios suene como la voz del mundo. Y eso no mezcla. Si tú quieres escuchar a Dios, apaga la voz del mundo y sigue su palabra. Por eso estamos tomando decisiones malas. Es la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Me encanta porque ellos llegaron y rápido se fueron ¿a qué? A predicar rápido. Y estos, escuchen esto, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Aquí está hablando de los hermanos de Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, y no es el hecho simplemente de recibirlo, lo que hacían después, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran como. Así. Te voy a decir algo y te lo voy a decir con toda la confianza del mundo. No me creas a mí. Nada de lo que yo estoy diciendo, no te conformes con lo que yo te estoy diciendo. No salgas de este lugar diciendo, ya estoy claro en esto. No. Ve a tu casa y confirma que todo lo que te estoy diciendo es por el Espíritu y por la palabra.
a la ley y al testimonio. Si no es conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Cada una de nuestras posiciones deben estar medidas por la palabra de Dios, no por nuestras intenciones, no por lo que yo pienso, no por nuestros criterios. Nuestros criterios quedan en un segundo, tercer, cuarto plano. Aquí el criterio que vale es el criterio de Dios. Y todas nuestras posiciones deben estar medidas a la medida de Dios, no medir a Dios a nuestra medida. Pero el problema es que somos tan fácil de decir, yo no le veo nada malo a eso. Yo no le encuentro nada malo a eso. Pero es que no es cuestión mía, yo no soy el que, no soy yo, es Dios. Yo les conté el sábado acerca de una experiencia que tuve en la universidad. En la universidad yo tuve muchas experiencias y hubo una que a mí me llamó mucho la atención. Un profesor de comunicaciones. Yo estudié programación en computadoras y parte del currículo de programación en computadora era hablar acerca de comunicaciones. Y este profesor de comunicaciones nos está hablando acerca de unos cálculos matemáticos para poder trabajar con la amplitud o la frecuencia de la onda en comunicaciones. Una afectaba la amplitud. La amplitud era cuán alto era la onda. La otra, la frecuencia, era cuán finita era. Podías tener más ondas en menos espacio o menos ondas en más espacio. Y la amplitud era cuán alta era, cuán fuerte era. El asunto es que él pone la fórmula matemática, éramos como 30 en el salón, él pone la fórmula matemática que está en el libro de comunicaciones que nosotros tenemos. Y él dice que la fórmula que le está poniendo es la de amplitud. Y yo la veo y yo digo, esa no es la amplitud, esa es la de frecuencia. Y lo peor que puede hacer un estudiante es corregir a un profesor. Es lo peor que tú puedes hacer. En la universidad eso no se hace. Pero yo lo hice. El profesor, creo que esa fórmula es la de frecuencia, no es la de amplitud. Y él se vira y me dice, esta es la de amplitud. Yo miro el libro, dice frecuencia y es la misma. Y yo miro todos los estudiantes y todos están así. Pero nadie dice nada. Y yo, pero es que es la de frecuencia, no es la de amplitud. Profesor, lo que pasa es que yo creo que... ¿cuál es tu nombre? Cuando te dicen cuál es tu nombre, ya estás muerto, estás frito. Y yo, ¿cuál es tu nombre? Y yo, Ramón. Ramón, es la de amplitud. Y yo, lo que pasa es que el libro puede decir lo que sea. Aquí el libro soy yo. Si yo digo que es amplitud, es amplitud. El día del examen sale la fórmula y yo puse frecuencia. Y me la puso mala. Y empezamos a discutir eso, que eso lo llevamos hasta el decanato y después les cuento en otro día cómo terminó la historia. El asunto es que el problema es que él decía, no, aquí el libro soy yo. Y se hace lo que yo digo porque yo soy el maestro aquí, y entonces yo veía que todo el mundo decía, ok. Y cuando yo salgo, lo primero que van los amigos míos, pusiste amplitud, pusiste frecuencia, ¿verdad? Pusiste frecuencia, yo no. No, pusiste amplitud, ¿verdad? Yo no, puse frecuencia. La vas a tener mala, pero es que el libro dice frecuencia, no dice amplitud. Y ese es nuestro problema, hermanos. Todos tenemos un libro diferente. Todos tenemos una Biblia diferente y todos tenemos nuestros conceptos de qué es lo que es seguir a Dios y escuchar su voz y estar atento a Él. Y todos tenemos una idea puesta de lo que es tener una relación con Dios. Y todos decimos, yo estoy bien porque yo soy mi libro. Yo no soy mi libro, este es el libro de Dios. Y lo que el libro de Dios dice que es seguirlo a Él, y lo que el libro de Dios dice que es tener una relación con Él, no se puede discutir, punto. Yo no puedo entrar en evaluar lo que dice la palabra de Dios con mis criterios. Y ese es nuestro problema. Tratamos que el cristianismo o que seguir a Dios se amolde a nosotros, cuando nosotros somos los que tenemos que amoldarnos a Él, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto, no nos ha amanecido. Y quiero compartir con ustedes 4 propósitos de estudiar la palabra de Dios. El primero se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 39, lo hemos escuchado muchas veces, versículo 39 y versículo 40.
Juan 5, 39 y 40. Escudriñad, ¿qué? ¿Por qué? Porque a ustedes os parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas lo que hacen es que dar testimonio de mí. Y el versículo 40 a mí siempre me gusta añadirlo porque Jesús dice, y no quieren venir a mí para que tengan ¿qué? Vida. Estudian las escrituras porque ustedes creen que en ellas tienen vida eterna. Pero ellas lo que hacen es hablar de mí, dar testimonio de mí. Y yo que soy la vida, y yo que te puedo dar la vida eterna, no quieres venir a mí para que tengas vida. Estudiar la palabra de Dios nos lleva a Cristo Jesús, nos lleva a conocer a nuestro Salvador, nos lleva a conocer a nuestro Dios. Si yo tengo una idea de lo que es conocer a Dios de alguna otra forma, hermanos, esa forma puede ser totalmente tergiversada. Y les voy a decir algo y los digo con mucho temor y con mucha reverencia y con mucho amor, pero es una realidad. La mayoría de nosotros, la experiencia cristiana está basada solamente en la música que escucho. Lamentablemente. En la gran mayoría de nosotros. Y no estoy diciendo esto para juzgar, lo estoy diciendo porque tengo que decirlo, porque es hora ya de que nuestra relación con Dios esté basada en los fundamentos reales. La alabanza, la música me puede hacer tener un sentimiento de gratitud, un sentimiento de cercanía a Dios, pero para que tú y yo conozcamos a Dios, nada sustituye la palabra de Dios. Ellas dan testimonio de mí. Mi relación con Dios se tiene que basar en un así dice Jehová. No en lo que Dios inspiró a algún cantante o algún escritor a escribir. Eso es muy bonito, pero mi relación no se puede basar en eso. Tiene que ser en lo que Dios me da a mí directamente, el pan que Él me sirve a mí, y eso nos sirve a cada uno de nosotros. Yo no me puedo conformar con lo que el predicador diga. Yo tengo que ir a ser como los bereanos, ir cada día a mi casa y confirmarlo con la palabra de Dios. Porque solamente así el Espíritu Santo va a trabajar con cada uno de nosotros. Hay veces aquí que, yo no sé cuántos han pasado por esa experiencia, que una persona puede estudiar un versículo y uno dice, wow, qué bonito, y uno escucha lo que el predicador dice, pero cuando tú lo estudias en tu casa, tú ves una cosa totalmente diferente. Y el Espíritu, y no es diferente de que crees una nueva luz, es que el Espíritu Santo te hace ver algo que tú no habías visto antes. Antes yo tenía problemas con predicar una porción bíblica en más de un sermón, y yo decía, pero es que ya yo prediqué acerca de eso, pero la palabra de Dios nunca llega vacía. Y Dios cada día nos alimenta y podemos comer la misma porción bíblica y el Espíritu Santo te va a enseñar algo nuevo. No nos vamos a cansar, no nos podemos cansar. Siempre vamos a tener alimento aquí. La palabra de Dios nos lleva a Jesús. Romanos 15:4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Otro propósito para estudiar la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Esperanza es otra palabra ¿para qué? Para fe. Romanos 10, 17 dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Ese es otro concepto que a veces yo veo. Hay personas que dicen, no, solamente di y declara que tienes fe. Como si porque yo lo diga mágicamente va a llegar la fe a mi corazón y ya voy a tener fe. Tener fe es mucho más que eso. La fe tú y yo la adquirimos a través de la esperanza y la consolación que nos da las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vemos cómo Dios actúa con personas tan débiles como tú y como yo, que tienen los mismos problemas que tú y yo tenemos, pero vemos el amor de Dios y cómo Dios con poder los saca de diferentes situaciones y los levanta, y tú dices, gloria a Dios, yo tengo esperanza, yo tengo fe de que Dios pueda hacer eso mismo conmigo, pero si yo no he estudiado esas historias, ¿cómo yo voy a tener esperanza? ¿Cuántos creen que Cristo va a regresar? ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Por qué? ¿Por qué Él lo dijo? Si Dios promete una serie de cosas, digamos por decir un número,
10 cosas. Y 9 de esas 10 cosas se han cumplido exactamente como Dios lo prometió. ¿Tú vas a tener duda de que la 10ª se vaya a cumplir? Yo no tengo dudas de que Cristo está a punto de regresar, porque cuando yo estudio las profecías que aparecen en la palabra de Dios y veo que todas se han cumplido excepto el regreso de Cristo Jesús, yo sé que mi Redentor está por llegar. Cuando yo veo que todo se ha cumplido y lo único que falta, faltan algunas otras cosas, pero que ya estamos al punto de que nuestro Salvador se quite las ropas sacerdotales y se ponga las ropas de Rey de Reyes y Señor de Señores y venga a buscar a su pueblo. Yo estoy seguro de que eso está a punto de suceder, porque yo veo cómo las cosas están pasando, hermanos, y sabemos que Dios dice muchas cosas en su palabra, pero nos pasan en las noticias por al frente, pasan unas cosas en la historia que uno las ve y uno las ve como lo más normal, pero aquellos que han estudiado las profecías, aquellos que saben lo que antes se escribió y que se escribió para nuestra esperanza, ven esas cosas y dicen, definitivamente Dios está por regresar. Pero la gente las ve y porque no conocen las señales que Dios nos ha puesto en el camino. Dios está a punto de regresar y yo tengo la esperanza y la seguridad de que eso va a ocurrir porque todo se ha cumplido en la palabra tal como Él lo prometió. Y lo que falta, yo no tengo duda que se vaya a cumplir. Porque si Él lo prometió y lo ha cumplido, Él no va a fallar. Salmo 119, 11. Otra razón para estudiar la palabra de Dios y seguir y estar atento a su voz. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Podemos estar toda la noche aquí debatiendo si se puede o no se puede vivir sin pecar. Podemos estar toda la noche aquí debatiéndolo. Pero la palabra de Dios me dice que mientras yo me mantenga meditando en su palabra, me va a guardar de fallarle a Él, de pecar. Nosotros podemos utilizar nuestra debilidad todo lo que nosotros querramos y justificar nuestras faltas de carácter todo lo que tú quieras. Pero Dios ha dado la provisión necesaria para que tú y yo podamos vivir sin pecar en esta tierra. Él lo ha prometido. Lo único que necesitamos es depender del Espíritu Santo. Y en la medida que tú y yo saquemos tiempo para estudiar la palabra de Dios y meditar en ella, fíjense que no es solamente leerla, es en mi corazón he guardado tus dichos. Medito en eso, pienso en eso, vivo en eso y hago que mi mente se envuelva en todas las promesas que Dios tiene para mi vida. Y hermanos, el Espíritu Santo hace el trabajo. La palabra de Dios dice que cuando tú y yo contemplamos como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué imagen? En la imagen que estamos mirando como un espejo, que es la gloria de Dios. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Hermanos, tú y yo somos transformados por contemplación. Lo que tú y yo miremos y dediquemos tiempo a conocer y a ver, en eso nos vamos a convertir. Si nos gusta ver programas de chisme, ¿en qué nos vamos a convertir? Me gustó más aquí, no chismosos, chismólogos. Son estudiosos del chisme. Si nos gusta ver cosas de violencia, ¿en qué nos vamos a convertir? Si nos gusta ver programas que levantan y glorifican el pecado, como lo que está in y lo que está chévere y lo que es la moda, nos vamos a convertir en eso. A veces me preocupa cómo nosotros, que debemos estar exaltando y glorificando el nombre de Dios, exaltamos a veces cosas de este mundo por nuestras redes sociales como si fuera, y le damos fama a eso, cuando deberíamos estar levantando la cruz. Si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo.
nos convertimos en lo que contemplamos. Si tú quieres tener el carácter de Dios, si tú quieres tener el carácter de Cristo, contémplalo todos los días a través de su palabra. Y cuando tengamos el carácter de Cristo, cuando el Espíritu Santo haga la transformación de convertirnos en eso que estamos mirando, en esa gloria que estamos mirando, hermanos, díganme si es cierto o no que se puede vivir mientras estemos agarrados del Señor sin pecar en esta tierra. Te sueltas, son otros 20 pesos. Pero mientras estás agarrado del Señor, sostenido por su Espíritu Santo, Él te lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Por último, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Cuánto de la Escritura es inspirada por Dios? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer, por si acaso, a fin de que el hombre, cuando habla de hombre, habla de la criatura de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Y cuando dice perfecto, ahí es completo, entero, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dios tiene un plan contigo. Y eso puede sonar lo más, ¿cómo se dice? Que todo el mundo repite y todo el mundo dice, Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan contigo. Trillado. Pero es una realidad. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, pero para que ese plan se pueda hacer una realidad, Él nos quiere capacitar, Él nos quiere dar las herramientas para lograrlo. Él quiere poner en nosotros todo lo necesario, que seamos perfectamente, enteramente capacitados para la obra que Él quiere hacer en tu vida y en mi vida. Tú no estás aquí por chance, tú no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí para calentar ese asiento, tú estás aquí porque Dios te quiere preparar para salir por esa puerta y hacer una obra. Pero esa obra Él la va a hacer cuando Él te capacite a través del estudio de la palabra. Amén. ¿Y saben cuál es esa obra? De eso vamos a hablar el viernes. Cuando amamos a Dios, estamos listos para escuchar su palabra. Y cuando estamos atentos a su voz, estamos listos para cumplir su misión, para seguirle a Él. El viernes vamos a hablar del discipulado y desde ahora se los voy a decir. El tema del discipulado no es un tema fácil, es un tema fuerte. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Piensen lo que está diciendo. Los esperamos el viernes para hablar acerca de seguirle a Él. Que Dios les bendiga.